Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya llevamos 3 horas de programa aquí en el Museo de Naturaleza y Arqueología, en el MUNA, en Santa Cruz de Tenerife, y nos queda ya la última hora de programa antes de dar paso a nuestro compañero Pepe Rodríguez en los estudios de Las Palmas de Gran Canaria. Ya saben que nos pueden escuchar en toda Canarias a través de la frecuencia modulada. Y después tienen 2 opciones fantásticas online, van a nuestras redes, a la 10 Capital Radio, la 10, lo buscan en Google, aparece inmediatamente y cogen el móvil, la tablet, el ordenador, le dan al play y nos escuchan en riguroso directo. Y después tienen una opción que yo uso de vez en cuando, que es en el televisor. Cuando estoy en casa yo por las tardes planchando, pongo el televisor, el YouTube, y en el YouTube allí nos pueden escuchar también en riguroso directo. Posteriormente todos los programas y todas las entrevistas, 18.000 programas son subidos a las plataformas de audio más importantes del mundo. La primera es Spotify, pero bueno, como Spotify es norteamericana, yo promociono iVoox, que es una plataforma española. O sea que van a iVoox, hay 18.000 programas, 18.000 entrevistas allí para que ustedes puedan escuchar la radio cuando quieran y donde quieran. Bueno, estamos terminando esta jornada fantástica en el Museo de Naturaleza y Arqueología, en el MUNA, y ya tenemos a nuestra invitada, que es Raquel Suárez García, que es técnico auxiliar de laboratorio. Raquel, buenos días. Buenos días. Importante, a ver, ¿qué hace un técnico de laboratorio? A ver. Bueno, pues mis funciones principales, yo soy la técnica responsable del Laboratorio de Ciencias Naturales. Ajá. Y mi función principal es asistir a los conservadores en todas sus colecciones. Ajá. El trabajo que realizo lo realizo bajo protocolo según la colección a la que pertenezca, como puede ser biología marina, botánica, vertebrados, paleo, GEA y entomología. Entonces yo lo que hago es asistirlos a ellos bajo protocolo y según un orden de prioridad. Lo que hago principalmente es cuidar de las colecciones, que estén bien conservadas, que el mantenimiento periódico y la revisión periódica de todas las colecciones mantengan y se haga una fantástica salvaguarda de todo el patrimonio que tenemos en los almacenes. ¿Cómo se hace? A ver. Pues mira, según la colección. Por ejemplo, si tenemos la colección de biología marina, encontramos especies en húmedo, que se dice así, o en seco. Cuando las especies están en húmedo, se conservan en alcohol. En alcohol. ¿Puro y duro? Al 70%. Sí. Al 70%. Menos el plancton o los ejemplares que sean gelatinosos, como una medusa. Que eso se guarda en formol al 4%. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, los peces de biología marina... ¿Pero qué se meten? ¿En una pecera con alcohol? Se meten en un bote hermético. En un bote. Con una Con un precinto. Como una arandela, una especie de arandela que sella herméticamente el bote y ahí hacemos una marquita cuando le ponemos el primer alcohol. Si ese alcohol se va evaporando, la marca nos dará la referencia y ahí volveremos a ponerle el alcohol. O sea que hay que revisar. Hay que revisar miles y miles de botes. Miles y miles y miles de botes. Ahora mismo también estamos trabajando en biología marina con la actualización de etiquetado, que estaba escrito a mano y hay que digitalizarlas. Y son 3.000, 4.000 y 5.000 botes. Hay que ir 4.000, 5.000 botes viendo a ver cómo va el alcohol. Cómo va el alcohol, que esté en perfectas condiciones, que no haya ningún tipo de disgregado en el... ¿Qué es un disgregado? Un disgregado es cuando, por ejemplo, un animal está conservado en un bote y las condiciones no son adecuadas.
Entonces, cuando las condiciones no son adecuadas, por una temperatura elevada, por una humedad relativa elevada o porque el bote no o sea que hay que controlar también en el almacén las temperaturas. Humedad relativa, temperatura. ¿Tienen aparatos constantes? Sí, lo tenemos todo monitorizado 24 horas al día. Por si hay algún fallo, automáticamente salta. Y nosotros ya tenemos esa referencia y esa variación, por ejemplo, de temperatura o de humedad. Pues el disgregado, cuando esto falla, el ejemplar se va, por así decirlo, despeluzando, para que me entiendas. Entonces se va quedando un poco en el fondo, causa un precipitado. Entonces en el fondo vamos a ver virutas, partes del ejemplar, y entonces ahí hay que trabajar, hay que sacar ese ejemplar, llevarlo al laboratorio y volver a rehidratarlo, empezando con alcohol al 20%, después al 40% y volver a dejarlo al 70%, de manera permanente. O sea que los botes de alcohol aquí son enormes, ¿no? Aquí gastamos una cantidad de botes de alcohol, gastamos más alcohol que agua. Eso. ¿Sí? Más alcohol que agua. Más alcohol que Esos agua. Son los que van en alcohol. ¿Y después los que van en formol? Los que van en formol al 4%, por ejemplo, como el plancton, que son ejemplares muy chiquititos, entonces se tienen que conservar en formol para que mantenga totalmente las características del ejemplar y que los compañeros después puedan identificarlos o investigarlos en el caso de que... ¿Y cuál es el elemento más grande que tienen? El animal. El animal. El animal más grande que tenemos, yo creo que es un calamar. Un calamar. Yo creo que el más grande que tenemos es un calamar ahí, gigante. ¿Cómo que es gigante? Sí, es muy grande, se trabajó hace muchísimos años, muy, muy grande. Pero muy grande que sí. No sé si decirte casi el largo de esta mesa. Pero estamos hablando que esta mesa debe tener 5 o 6 metros. 5 o 6 metros, sí. 5 o 6 metros. Sí. ¿Eh? Y se trabajaron aquí en las instalaciones del MUNA. ¿Y ya dónde lo tienen? ¿En una piscina? Lo tenemos conservado en un depósito especial para este tipo de animales donde Pero no le un entra la calamar luz. enorme, ¿no? Un calamar enorme. Sí. Y eso está ahí metido, bien conservado, por si investigadores quieren venir a verlo ¿Y si o a quieren estudiarlo. y si quieren venir a verlo, ¿se saca el calamar del alcohol? No, ellos tendrían que solicitar este tipo de estudio a este ejemplar, por ejemplo, y ya después los encargados de la colección, en este caso Alejandro de Vera, que es el encargado de la colección de biología marina, se encargaría de darle las pautas de manipulación y ver lo que quieren ¿Y aquí investigar. está presentado en alcohol también? No. Eso está guardado en almacén. Guardado en almacén. Sí, tú date cuenta que... Pero está en seco. Está en húmedo. En húmedo. En húmedo. Tú date cuenta que lo que ves tú del museo es un 1% de lo que tenemos en los almacenes. No veas cómo serán los almacenes. Espectaculares. Un día te invito. Sí. Sí. ¿Hay fantasmas allí o no? Yo nada más. Bien. Bueno, seguimos con este tema que es apasionante. Estamos hablando con Raquel Suárez García, técnico auxiliar de laboratorio, y estábamos hablando de lo que hacen, ¿no? Bueno, aquí tengo otro tema que es taxidermia. Sí, soy taxidermista. A ver, cuéntanos. Me saqué la titulación hace aproximadamente 2 años de taxidermista porque me interesa muchísimo la taxidermia y mi trabajo principal con respecto a la taxidermia en este museo es la restauración de las taxidermias. Tenemos muchísimas taxidermias donadas de hace muchísimos años, datan años 60, años 70. ¿Se estropean? Se estropean con el paso del tiempo, ¿Sí? sí, porque los materiales van cambiando con el tiempo, sí. se van Los modificando. rellenos, Los rellenos, por ejemplo, antiguamente se utilizaba algodón o viruta fina de madera para poder formar el relleno del animal. Hoy en día se utiliza poliuretano. Espuma de poliuretano es más fácil de tallar y más fácil de insertar según el ejemplar. Aquí la mayoría que tenemos son aves taxidermizadas. ¿Qué pasa? Que con el movimiento, con el paso del tiempo, con la manipulación, hay fracturas de pico, de patas, de dientes. Entonces, mi trabajo es restaurar ese pico, lo hago con masilla epóxica de 2 componentes, esas patas, limpiar las plumas, meterlas en la lupa para yo asegurarme de que no tienen ningún tipo de residuo, hacer un análisis de superficie para ver que no hay ningún tipo de bacteria peligrosa que puede afectar a los ejemplares. Y básicamente, bueno, también he hecho algunas taxidermias de peces, que es lo más que me gusta. Y básicamente mi trabajo en la taxidermia se basa en eso, ¿no? En restaurarlas, en controlarlas y en que con el paso de los años no se deterioren, sino que continúen con nosotros de la mejor manera posible. Entonces, cuidándolas,
las modificaciones son apuntadas en las bases de datos, se crean nuevas piezas, muchos peces porque ya hay muchos vertebrados, la espuma de poliuretano, que es la que estamos usando aquí en el MUNA, que nos ayuda a detallar la zona. La espuma que es líquida y después se infla. Como un bote de ambientador, ¿no? Sí. Sometido a presión. Sí. Entonces, una vez que lo sacamos, sale el líquido y en contacto con el oxígeno ya se expande. Entonces, pero claro, si se expande mucho. Tenemos que ponerle una malla de coto para que nosotros podamos acotar la dimensión de ese crecimiento. Sí. Dejamos que seque y a partir del secado ya tallamos. Ya. Y empezamos a darle la forma anatómica del ejemplar para poder introducirlo. Después, por ejemplo, los ojos en las taxidermias siempre son de cristal, porque los ojos no se pueden dejar de verdad. Entonces, lo que hacemos es que cogemos una masilla de 2 componentes epóxica, hacemos una pequeña, como decirte, la formita del ojo, la cuenca del ojo, y ahí le insertamos unos ojos de cristal que previamente están diseñados y pintados también por mí, según el ejemplar. Yo tengo una foto de referencia. ¿Tú sola en el museo? Sí, de taxidermia sí. Madre mía. Y lo que hacen mis compañeros, por ejemplo, Ale, Esther, Irene, es enviarme las fotos de referencia para yo saber en qué me tengo que fijar para hacerlo igual, la taxidermia. Entonces, al final es un trabajo de equipo, ¿no? Que aunque lo haga yo y lo realice al final sola, sin la información que ellos me dan. ¿Cuál es el ave más grande que has hecho? Yo no he hecho aves, he ¿No? restaurado ¿Has aves. restaurado? He ¿sí? restaurado aves, he restaurado águilas, he restaurado halcones, he restaurado lechuzas, mirlos, cuervos, y lo que sí he hecho ha sido el pez gallo, catalufas, sargos, todo eso sí lo he hecho en taxidermia. Los peces me gustan más, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué te gustan más los peces? Las aves me da como un poquito de impresión a la hora de taxidermizarlas. No sé si es la anatomía por dentro, ¿no? Porque lo haces desde el principio. Hay que vaciarlo. Con bisturí, abrir la zona ventral, quitar huesos, quitar músculos, quitar ligamentos, venas, y eso es un trabajo muy costoso. Y en los peces me resulta que hay otros taxidermistas que lo he hablado con ellos y tenemos opiniones contrariadas, porque para ellos es más fácil las aves y para mí son más fáciles los peces. Ya. ¿Y el animal más grande que has reconstruido, has arreglado? El águila. El águila, ¿no? Un águila real, sí. Sí. Ese es el más grande que he reconstruido. Que estamos hablando que un águila puede tener solo la abertura, 2 metros de solo la ala. abertura de alas ya llega a los 2 metros, sí. ¿Y lo has hecho con abertura de alas? Sí, con abertura de alas. Restaurada, ya estaba hecha la taxidermia, pero sí, a mí restaurar, la verdad es que creo que es una de mis tareas favoritas en este museo. Bueno, ¿qué más cosas haces? Pues mira, también ahora estoy preparando, junto con mi compañero Alejandro de Vera y junto al director científico, Carlos Payés, estamos ideando una especie de exposición que todavía no está seguro, pero bueno, estamos trabajando en ello, sobre la diafanización. Cuéntanos qué es esto. La diafanización es una técnica de anatomía, una técnica anatómica es una técnica de conservación anatómica. Ajá. Entonces data del 1800, las primeras que se hicieron. ¿Qué es la diafanización? Cuando nosotros queremos ver a un animal por dentro, lo diseccionamos. Lo abrimos, sacamos lo que tengamos que ver y lo observamos y lo estudiamos. La diafanización nos evita todo ese proceso. Es transparentar a un animal. ¿Y cómo se hace sin esto? necesidad de diseccionarlo. abrirlo. Entonces pasan procesos físico-químicos con hidróxido de potasio, como glicerina como principal componente, y después les meto un colorante. El colorante es el rojo de alizarina, que solo se penetra en los huesos. Al penetrar solo los huesos y al yo meterle el hidróxido de potasio, lo que yo consigo con el hidróxido de potasio es quitarle la musculatura y quitarle los ligamentos. Y me quedo con el hueso y con la piel. Y el rojo de alizarina se mete en el hueso. Entonces, lo que tú vas a ver después de 3 meses de trabajo que me lleva cada ejemplar o 2 meses es, por ejemplo, un ratón perfecto, transparente, y le vas a ver todos sus huesos de color rosado. Es espectacular. ¿Pero transparente cómo? Porque le has quitado la parte exterior al... Le he dejado la piel. ¿Le has dejado la piel? La piel, pero le he quitado el pelo, le he quitado el músculo, le he quitado el ligamento y le he quitado las venas. Y me he quedado solo con el hueso. Y el músculo lo he sustituido por glicerina. Pero sin diseccionar. Sin entrar dentro de él. Sin entrar dentro Qué de bonito, él. qué bonito. Hay veces que se hace una
pequeña costurita si el animal está lleno o lo que sea para retirar, y ya después lo dejamos transparente, y la verdad es que estéticamente es algo precioso, y yo creo que divulgar una ciencia tan bonita y tan estética es algo también importante para este museo. Claro, y esto es nuevo, ¿no? Es sí. Sí, es algo que se hace desde 1800. Bueno, desde 1800, pero no lo había visto yo. Actualmente hay un japonés que es el número 1 y después el Museo de Valencia expuso un ejemplar, y nosotros queremos pues trabajar en esto. Nos parece muy bonito, algo muy interesante, y también acercar a la población y a la ciudadanía a conocer pequeños individuos que a lo mejor causan un cierto tipo de fobia, pues verlos de una manera tan estética y tan bonita que al final lo que te crea es filia, ¿no? Y te acerca. ¿Cómo es la vida en el laboratorio? La vida en el laboratorio, para mí, es perfecta. Ajá. Trabajo yo sola, Ajá. no tengo compañeros en el laboratorio. Es algo que a mí me gusta mucho, trabajar sola, la verdad. Y la vida en el laboratorio es estructurada. Es estructurada, pautada y ordenada. Soy muy estricta con las normas, soy muy estricta con los protocolos, tanto para mí como para el que venga de visita. Las normas de un laboratorio son normas europeas, al final nos tenemos que acoger a eso. Y siempre se trabaja bajo protocolos de limpieza, bajo protocolos de manipulación de elementos o de tóxicos, y bajo protocolo a razón de lo que vayamos a trabajar. Dices que para entrar a alguien de fuera, ¿son permitidas las visitas? Son permitidas las visitas siempre que solicites esa visita a través de la sede. Tú rellenas una solicitud de visita o de consultar y puedes entrar al laboratorio si lo que tienes que consultar tiene que ser consultado en el laboratorio. Muy interesante. Mira, aquí veo una cosa que es fabricación de bioplástico. Ah, sí. ¿Qué es esto? Yo cuando empecé a estudiar laboratorio químico, una de mis asignaturas era pues, ¿no?, experimental, muy experimental, e hice bioplástico, pero hecho con un ácido. Entonces, al final, bio no era. Yo cuando empecé a trabajar aquí tenía esa mosquita detrás de la oreja y empecé a investigar, y me di cuenta que podíamos hacer bioplástico sin ningún tipo de químico que resulte muy malo para el ser humano. Entonces yo lo hice con agar-agar, que el agar-agar es un ingrediente que se utiliza en alta cocina, bueno, actualmente en muchas cocinas, ya no en alta, como espesante, y después utilizo la glicerina otra vez como transparente, que efectúa la transparencia. Entonces lo que hago es que lo caliento, y cuando la glicerina ya está un poquito calentita, agrego el agar-agar, dejo que espese un poquito, y cuando salen las primeras burbujitas ya lo pongo en algo frío. Eso dejo que se enfríe. Tiene que ser una plataforma fría para poner eso caliente, que cree una diferencia de temperatura y que cree el efecto de ese contraste, hace que se cree ese bioplástico, ¿no? No lo puedo poner en algo caliente. Entonces, al final, lo que resulta es una tira de plástico transparente. Es bioplástico, es que es bioplástico. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es someter ese bioplástico a diferentes análisis físico-químicos para saber la resistencia que tiene, la durabilidad, cuánto tarda en desecharse en el medio ambiente, los riesgos que pueden... O sea, que están investigando sobre este tema. Sí, estamos investigando, llevamos 3-4 años casi, y seguimos hacia adelante. Vale para hacer bolsas y... Eso es lo que queremos intentar. Tenemos que hacer primero unas pruebas de dureza y de resistencia para ver si ese material lo podemos alargar y de tal forma que podamos en un futuro pues poder hacer bolsas o cositas para que tú guardes las, ¿sabes? Para lo que se usa el plástico, vamos. O sea, eso es lo que esperamos. Bueno, interesante la vida en el laboratorio, ¿no? Sí, la verdad es que muy interesante. Y aquí en el museo tengo la libertad también de poder experimentar e investigar un poco lo que a mí me gusta.
y siempre con el apoyo de mis compañeros y la dirección, pero sí, la verdad es que estoy muy contenta y agradecida. Bueno, qué interesante, Raquel, el técnico auxiliar de laboratorio. Esa soy yo. Miles y miles de botes, de cajas. Miles de botes, de químicos, de ácidos, bases, de todo tenemos, de todo. Un día están invitadísimos a hacer una visita. Tiene que ser, ir al almacén del museo debe ser más interesante que el museo. Vamos, eso... Bueno, Raquel, gracias por contarnos con tanta pasión, porque disfrutas de lo que haces. Sí, disfruto. Con tanta pasión tu trabajo aquí en el museo, que es fundamental. Bueno, aquí es fundamental todo. Todos, somos un equipo, una familia. O sea, el equipo es todo, porque como algo falle, no... Fallamos todos. Fallan todos, ¿no? Raquel Suárez García, técnico auxiliar del laboratorio del MUNA. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, ya nos vamos. Se van a cumplir 3 horas y media apasionantes de radio que hemos hecho aquí desde el MUNA para la 10 Capital Radio. 3 horas y media, fantástica, conociendo todo cómo funciona este gran museo de arqueología y de ciencias naturales. Hemos pasado por todos sus departamentos y es apasionante el conocerlo. Ahora nosotros les vamos a invitar a que vengan. Cojan además estos días de vacaciones que van a tener con la familia, dense un saltito por el MUNA. Bueno, yo me voy hasta mañana a las 7:30. Mañana sí estoy en los estudios centrales de la 10 Capital Radio. Haremos el programa El Remate desde las 7:30 de la mañana. Ahora le doy paso a mi compañero en Gran Canaria, a Pepe Rodríguez, desde los estudios de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias al equipo que tengo, a los 2 realizadores que tengo hoy en los estudios centrales. Muchas gracias al equipo de producción que tenemos aquí en el museo, porque claro, al final, como han dicho todos los del museo, la radio también se hace en equipo. Si no hay equipo, no hay programa y no hay radio. Nos vamos ahora a los estudios de Las Palmas de Gran Canaria y yo mañana a las 7:30 en Santa Cruz de Tenerife. El Remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.